Y me gustaría dar la bienvenida a todas y todos a una sesión extraordinaria del Laboratorio de Mundos Coloniales y Modernos. Y yo pedí, esta coordinación es entre Eduardo Gutiérrez, Dina Camacho y yo, pero yo pedí por favor si podía presentar al Amparo. ¿Ya? Amparo es exalumna del Instituto de Historia, estudió la licenciatura allí, y desarrolló el magíster y el doctorado en la Universidad de Cambridge. Realizó su postdoctorado en la European University Institute en Florencia, con una beca Max Weber Fellowship, y a fines del 2019 comenzó a liderar un proyecto de investigación en el Museo de la Música de París. Y nos presenta este tema tan fascinante que ya tengo preguntas, que se titula Armonía musical, cuerpos celestes, cuerpos físicos y cuerpo político en el siglo XVIII francés. Así que, Amparo, te doy la palabra. Por favor, silencie los micrófonos, si no Eduardo los va a silenciar, y comparte pantalla. ¿Está la pantalla compartida o no? ¿La no, ven? apretaste abajo en el botoncito verde, ¿sí? Sí. Tienes que apretar compartir pantalla. Ya, ahí está, parece. Ahí está. Ya, genial. Bueno, muchas gracias, Jime, por esa presentación, y gracias a los organizadores del laboratorio. De verdad estoy muy feliz de estar acá, bueno, y gracias a todos los que están, a toda la convocatoria. Estoy muy contenta de poder participar en este seminario, y debo decir que siempre imaginé el momento que después de todos los años viviendo fuera, volvía al lugar donde había estudiado y compartía mi cosecha. Claro que nunca me imaginé que iba a ser digital y que no iba a poder conllevar abrazos ni reencuentro. Pero de todas maneras es muy emocionante poder presentar frente a ustedes y en general a quienes me ayudaron y motivaron también a emprender el recorrido fuera y comenzar esta investigación que les voy a presentar. Lo que quiero presentar hoy día es mi proyecto de libro, la monografía que estoy preparando basada en mi tesis de doctorado, que se trata de la noción de armonía musical en diversas esferas de la cultura francesa del siglo XVIII. Lo que me gustaría hacer acá es testear el hilo narrativo del libro y revisar los argumentos principales. De manera bastante ambiciosa, el foco es todo el siglo XVIII, hasta 1794, por lo tanto voy a pasar rápido por muchos temas, pero voy a estar feliz de retomarlo durante las preguntas. Así que les voy a pedir que miren el PowerPoint, por favor. En los primeros años de la Revolución Francesa, hubo un extenso llamado a la armonía musical. Entre más o menos 1787 y 1794, una variedad de actores políticos, escritores e ilustradores de diversas facciones políticas invocaron una amplia noción de armonía musical y de elementos asociados con ella, tales como ideas de consonancia y disonancia, acordes, desafinación, porciones armónicas, en relación a los debates y acontecimientos políticos del momento. Acá podemos ver una ilustración anónima que circuló ampliamente en 1789 y que representa los tres órdenes o estamentos del Estado, la nobleza, el clero y el tercer estado, tocando juntos en un acorde perfecto. Aludiendo a las asambleas de los estados generales en los que fueron convocados los tres estamentos, cada estamento es representado tocando un instrumento distinto. Tanto los instrumentos como las vestimentas son claramente asociados socialmente a cada estamento: el serpentón, el violín y el clarinete. Estas continuas referencias a la armonía musical, sin embargo, han pasado desapercibidas, tanto para la historiografía de la Revolución Francesa como para la historia de la música. Por un lado, la historia revisionista de la Revolución Francesa ha estudiado los vastos programas de reforma y construcción simbólica que operaron en este periodo. Se ha mostrado cómo los proyectos revolucionarios ejecutaron enormes empresas de redefinición conceptual y simbólica de la cultura. Sin embargo, la noción de armonía no ha sido explorada. Mi intención es mostrar que una cierta noción de armonía estuvo de hecho al centro de esa búsqueda de nuevos conceptos, modelos y emblemas que representasen a la nueva república. Por otro lado, los historiadores de la música han mostrado el notorio uso de la música con objetivos políticos en este periodo y el compromiso de ciertos compositores y géneros musicales
con los ideales revolucionarios. Pero como espero mostrar en esta presentación, las frecuentes referencias a la armonía en debates políticos revelan un entendimiento más complejo y profundamente político de la música. Una cierta manera de entender la música actuó en un nivel simbólico fundamental. Participó al centro de los proyectos de reforma política y social. Uno podría pensar que los usos del término armonía en contextos políticos era independiente de la armonía musical o cualquier contenido musical. Sin embargo, a lo largo del siglo XVIII, los diccionarios definieron armonía como un concepto primera y primordialmente musical. Aquí tenemos dos ejemplos. Armonía se definía primero como un concepto musical, una combinación de voces o de sonidos. Y en segundo lugar, algunos diccionarios mostraban que podía usarse figurativamente en contextos diferentes. Así decimos armonía del mundo, armonía del cuerpo. Los cuerpos políticos no pueden subsistir sin una perfecta armonía. Es importante notar que el ser agradable o placentero era considerado inherente a la definición de armonía. Pero, ¿cómo llegó un concepto musical a insertarse dentro de los debates políticos e inmiscuirse en los proyectos y discursos de reforma en un momento tan crucial de la historia francesa? En esta presentación, espero mostrar que al tiempo de la Revolución Francesa, nociones de armonía musical estaban ya fuertemente arraigadas en la cultura y en la sociedad francesa. Por lo tanto, voy a trazar el recorrido de la armonía musical a lo largo del siglo, argumentando que, a grandes rasgos, durante la primera década del siglo, la música se consolidó como una ciencia de buen gusto, entre comillas, y era estudiada como tal. A mediados de siglo, la armonía musical pasó a ser un asunto de importancia pública y nacional, constituyendo una expresión del carácter nacional francés, que se articuló en oposición a la música italiana. Durante la segunda mitad del siglo, la armonía musical era concebida como un modelo de buen gusto y moderación que debía ser conquistada tanto a través de los instrumentos musicales como del cuerpo físico del músico. Lo cual, en tiempos de la Revolución, fue trasladado desde el cuerpo físico al cuerpo político. Mi último argumento, por lo tanto, es que la armonía musical fue utilizada como un modelo poderoso para concebir un nuevo ideal de orden sociopolítico durante la Revolución. De este modo, mi investigación estudia la música no desde nuestra concepción actual de la música como un arte o práctica artística, sino como la entendieron y usaron los contemporáneos, como orden natural, ciencia, carácter nacional, modelo corporal y modelo político. Si bien la historia de la armonía coincide en ciertos puntos con la historia de las prácticas y obras musicales, no se limita a ella. La historia de la armonía ofrece, asimismo, una nueva manera de ver la relación entre la música y la ilustración. Muchos historiadores han ya recalcado el lugar sobresaliente de la música como tema de escritura para los filósofos y el mundo de las letras en este periodo. La Enciclopedia, por ejemplo, quizás la obra más emblemática de la ilustración, contenía un número sin precedente de entradas sobre la música, la mayoría de las cuales fueron escritas por Rousseau. Propongo una revisión de esta relación entre la música y la ilustración en tres puntos principales. Primero, suscribo a las críticas historiográficas recientes de la existencia de la ilustración como un programa intelectual único y homogéneo. Si bien entiendo la ilustración como un periodo histórico y a la vez un proyecto de reforma radical del conocimiento, la historia de la armonía contribuye a mostrar la multiplicidad de proyectos, lenguajes y prácticas involucradas en la ilustración. Segundo, esta investigación presenta una nueva lectura de la ilustración, no ya desde el predominio de lo visual, como está contenido en su nombre. Ilustración también se le dice las luces, o lumière, el siglo de las luces. El título preliminar de este libro es la ilustración armónica, que parece un oxímoron, porque es lo visual y lo auditivo. Pero problematiza precisamente esta dimensión multisensual de la ilustración, como lo ha mostrado Anne Villard. Fundamentalmente, y en tercer lugar, este trabajo critica la visión tradicional de la ilustración como el predominio de la razón sobre otros ámbitos, como por ejemplo el placer, y que han llevado a la estética musical a localizar el lugar de la música en el ámbito de las sombras de la ilustración.
Aquí presentaré una historia diferente, en que la música no es marginada, sino apropiada al centro de las prácticas ilustradas, en donde los instrumentos musicales, su materialidad y corporalidad también fueron claves. Entonces, durante las 2 primeras décadas del siglo, la música se consolidó como una de las áreas de discusión científica en la Academia de Ciencias Real de París, con Fontenelle como secretario perpetuo de la Academia a partir de 1697. Las sesiones de la Academia albergaron continuamente discusiones sobre una gran variedad de temáticas musicales, tales como la teoría musical, la afinación, la notación musical, la audición y el sonido, antes que la acústica emergiera como una ciencia independiente. Los miembros de la Academia estaban incluso a cargo de aprobar las solicitudes de patente para nuevas invenciones musicales. Numerosos instrumentos musicales y artefactos sonoros eran tocados y evaluados, incluso a través de conciertos que los académicos escuchaban al interior de la asamblea, tal como se demostraba cualquier otro experimento científico. Nadie, por supuesto, dudaba del estatus científico de este proceso de evaluación de la música. El hecho de que la música fuese tratada como una ciencia más, no era sorprendente para los contemporáneos. La música fue internalizada como una ciencia ilustrada, basándose en una larga tradición de estudio de la música como una ciencia parte de las matemáticas. Desde los tiempos de Pitágoras, las proporciones matemáticas entre los sonidos armónicos eran consideradas como un reflejo en la Tierra de las proporciones matemáticas que gobernaban a los cuerpos celestes. La sabida historia cuenta que Pitágoras estaba pasando fuera del taller de un herrero cuando escuchó varios sonidos de martillo siendo golpeados simultáneamente. Algunas combinaciones de sonido le gustaban, le parecían agradables, pero otras no. Midió entonces los martillos y notó que aquellos que producían combinaciones placenteras seguían siempre las mismas proporciones matemáticas entre ellos. Probó en otros medios, como en una cuerda o en flautas, y nuevamente las combinaciones agradables de sonido seguían exactamente las mismas proporciones matemáticas. Concluyó entonces que estos sonidos agradables, los llamados consonancias o sonidos consonantes, seguían los patrones matemáticos fijos, leyes matemáticas inmutables. Más aún, concluyó que las proporciones de los sonidos consonantes eran las mismas proporciones que tenían entre sí los planetas del universo. Esto es lo que se suele llamar la armonía de las esferas, o música mundana, una visión de mundo en la cual la música revelaba un orden superior, natural y universal, un orden regulado por números y leyes fijas. Este orden del universo, que explicaba tanto el placer de la música como la disposición de los cuerpos celestes, era por lo tanto intrínsecamente bello y placentero. Estas ideas fueron ampliamente divulgadas durante el Renacimiento, especialmente a través de los humanistas neoplatónicos, en los rubros de la astronomía, matemática, arquitectura y medicina. Porque en el periodo moderno se creía que la armonía actuaba tanto a nivel macrocósmico como microcósmico, desde los cuerpos celestes a los cuerpos físicos. Las proporciones del cuerpo, por lo tanto, eran reflejo de un orden superior, como se muestra en la imagen acá de Athanasius Kircher, a la izquierda. Un rasgo esencial de esta cosmografía era que todos los elementos del cosmos estaban conectados por medio de la simpatía, una fuerza invisible, como una cuerda resonante, que hacía de intermedio entre lo macro y lo micro. Por eso este hombre se llama el hombre simpático. En el grabado de la derecha, de Marin Mersenne, el mundo está representado como un monocordio, un instrumento de una sola cuerda, afinado por las manos de Dios, de acuerdo a las proporciones matemáticas de la armonía musical. El mundo era entonces perfectamente armónico, y a través de la acción de una sola cuerda, vibraba conjuntamente y simpáticamente. De este modo, durante el periodo moderno, la música era parte del tejido mismo del universo. El cosmos era musical, e inversamente, el individuo podía captar el sentido de orden trascendente a través de la música, que conectaba al cuerpo físico con los cuerpos celestes, lo material y lo inmaterial, y lo audible con lo inaudible. La historiografía ha situado el fin de esta cosmografía con la llamada revolución científica de mediados del siglo XVII, con el nuevo énfasis en la experiencia
y la audición en los estudios de sonido, como por ejemplo por Francis Bacon. Sin embargo, uno de mis argumentos es que indicios de esta visión de mundo se encuentran aún a lo largo de todo el siglo XVIII, a través de diversas expresiones culturales. La asociación de la armonía musical con un sentido amplio de orden natural y de la armonía como una disciplina matemática y con poderes sobre los cuerpos físicos, legitimó la comprensión de la música como objeto de estudio científico a principios del siglo XVIII. Los esfuerzos por estudiar científicamente y sistematizar las leyes de la música usando el lenguaje contemporáneo culminaron en la teoría de la armonía propuesta por Jean-Philippe Rameau, publicada por primera vez en 1722. Rameau era un compositor y organista de la ciudad de Dijon, casi desconocido en París, cuando propuso a los 40 años su sistema de la armonía musical. Por los siguientes 40 años publicaría alrededor de 12 tratados de música. Se volvió también el compositor francés más famoso del momento, considerado el sucesor de Couperin en las obras para clavecín, y de Lully en cuanto a las óperas y ópera ballet. En términos generales, Rameau proponía una sistematización de los acordes y del tratamiento de las disonancias dentro de la composición musical, con fines tanto científicos y filosóficos como pedagógicos. Afirmó que su objetivo era encontrar un principio único para toda la música. Este principio sería, de acuerdo a Rameau, la ley del bajo fundamental. Lo explico brevemente porque yo sé que esto es muy técnico. Pero esto consiste en que la nota más baja de un acorde musical es la que determina qué tipo de acorde es. ¿Y cómo se sucede? Un acorde estaba conformado por 3 notas. Rameau declaró haber encontrado finalmente un sistema científico para la música, que combinaba el legado de la armonía de las esferas con nuevas investigaciones sobre la física del sonido y la audición. Asimismo, la teoría de Rameau se inscribe dentro del auge de las matemáticas y la lógica cartesiana, en lo que se llamaba en esta época tanto el espíritu geométrico como el espíritu de sistema. El hecho de que la música fuese una ciencia no significaba para los contemporáneos que la música no fuese placentera, o que el gusto y el placer fuesen secundarios. Significaba más bien que el placer que causaba la música podía explicarse mediante el uso de la razón y las matemáticas, y estaba sujeto a principios físicos e inmutables. En este sentido, la ciencia de la música de Rameau se basaba en la creencia común en la época de que la belleza y el gusto se fundaban en una noción de naturaleza organizada geométricamente. El estudio de las proporciones armónicas ayudaba, por lo tanto, a develar las leyes que gobernaban la naturaleza. Es por ello que Geoffrey Sutton ha llamado a las ciencias de este periodo las tasteful sciences, las ciencias del buen gusto. La traducción en castellano no es tan buena, pero tasteful. Y agradables, ciencias agradables, ciencia del buen gusto. De hecho, la noción de gusto, goût en francés, tampoco es tan fácil de traducirla porque engloba muchas cosas, comprendía una serie de premisas sociales, morales, físicas incluso, y estéticas. Por consiguiente, considera la exitosa recepción del sistema ideado por Rameau trascendió los elementos netamente musicales, e incluso matemáticos. Sus teorías fueron extensamente comentadas en la prensa y gatillaron numerosas respuestas a lo largo de todo el siglo. Sus publicaciones, por lo tanto, ayudaron a forjar una comunidad de escritores y comentadores de temas musicales. Motivaron a músicos amateurs que comenzaron a investigar y hacer experimentos científicos sobre música y sonido. Pero también motivaron a músicos de profesión que comenzaron a investigar y publicar sobre lo que practicaban. Los comentadores y seguidores de Rameau interpretaron las leyes naturales de la armonía como un ideal estético universal. Algunos aplicaron su teoría a otras áreas del conocimiento y algunos a otras experiencias sensuales más allá del oído. Surgieron, por ejemplo, la armonía del gusto, la armonía del olfato, basadas en escalas de 7 notas, como la escala musical, y con combinaciones consonantes y disonantes. Por lo tanto, ciertos gustos podían combinarse como acordes consonantes, o habían ciertos gustos que simplemente eran disonantes entre ellos. Pero el caso más famoso es ciertamente el clavecín ocular inventado por el jesuita Père Castel, aquí retratado. Tras leer a Rameau,
Castel creó su propia teoría de la armonía de los colores, que fue publicada por primera vez en 1725 bajo el título Clavecín para los ojos y el arte de pintar los sonidos de toda suerte de piezas musicales. Así como Rameau había dicho que toda escala musical armónica tenía una nota fundamental, Castel declaró que el color azul era el color fundamental de la armonía de los colores. Construyó entonces un clavecín en que cada color correspondía a una nota musical, conectando cada tecla del clavecín con una plancha de madera del color respectivo, que se elevaba al presionar la tecla. El efecto suscitado por este clavecín debía ser, en palabras de Castel, tan placentero para los ojos como lo es la música para los oídos. Vinculó explícitamente este placer a la armonía divina, el origen de todo placer estético, y declaró que a través de su clavecín cualquier persona, sin la necesidad de ser un experto en música, podría experimentar y acceder a las leyes de la armonía. Su clavecín fue largamente comentado a lo largo del siglo, a través de nuevas publicaciones por el mismo Castel, por comentadores, y un extenso diálogo incluso con el propio Rameau. Pero fue también criticado y satirizado, como demuestra esta caricatura. De hecho, es una caricatura, se está riendo del invento. Si bien las teorías de Rameau fueron populares entre religiosos y ampliamente difundidas por la revista jesuita, el Journal de Trébus, los llamados filósofos pronto señalaron a Rameau insigne de la Ilustración y del newtonianismo en Francia, ya que Rameau había declarado que su fin era encontrar un principio único de la música, tal como lo había hecho Newton para la física. Rameau pasó a ser llamado el Newton de la música, o el Newton de Francia. Según J.B. Shank, el historiador de la ciencia, en la expansión del newtonianismo en Francia, Newton fue vinculado con narrativas sobre la Ilustración y el progreso del genio francés. La asociación con Newton, por lo tanto, consolidó el estatus de la música como ciencia ilustrada, pero también el estatus de Rameau como un genio nacional. Rameau se convirtió entonces en una celebridad, una figura que, de acuerdo a Antoine Lippi, emergió precisamente en este periodo. Como refiere este grabado, Rameau era considerado un compositor famoso, un compositor célebre, que había descubierto las leyes de la armonía, o las había develado a la gente, y era retratado como un rival de Italia. Es así como las propuestas de Rameau adquirieron connotaciones específicamente nacionales y políticas. Sus teorías fueron recibidas como un emblema de lo francés, especialmente en la querella musical que opuso la música francesa a la música italiana en la década de los 50, la llamada querella de los bufones. Esta querella ha sido ampliamente estudiada por la historiografía, así que menciono brevemente algunos datos. La querella explotó tras la presentación de una troupe italiana en la Ópera de París. Un hecho inédito, dado que el Teatro de la Ópera, que dependía de la monarquía, tenía una política estricta en contra de la música extranjera, específicamente de la italiana. Fue Rousseau quien gatilló la controversia. Luego de escuchar la ópera cómica La Serva Padrona de Pergolesi, una de las presentaciones de esta troupe, publicó una carta sobre la música francesa. En esta carta, Rousseau declaraba que la lengua francesa no era apta para la música, del todo, y alababa en vez la musicalidad y carácter melódico de la lengua italiana y por consecuencia de su música. Rousseau desarrolló luego estas ideas en todos sus escritos sobre la música, como pueden ver ahí en la diapositiva. Dos partidos antagonistas fueron delineados. Por un lado estaba la música francesa, con Rameau y la noción de armonía. Por el otro lado estaba la música italiana, la noción de melodía, y cuyo portavoz era Rousseau. A diferencia de la armonía, que se fundaba en proporciones matemáticas, la noción de melodía de Rousseau refería la lengua hablada y las canciones populares, que él asociaba con una serie de estereotipos sobre lo italiano: la espontaneidad, la sensualidad, la autenticidad y la expresividad de los sentimientos, lo primitivo y lo transparente, usando sus propias palabras. Estos valores fueron fundamentales en la articulación de lo que se ha llamado la nueva sensibilidad en la segunda mitad del siglo XVIII, en la cual tanto el legado de Rousseau como la música jugaron un papel preponderante. Rousseau compuso su propia ópera, Le Devant du Village, con el objetivo explícito de seguir estos principios.
La polémica inundó los periódicos y publicaciones por casi una década, en un contexto en que los historiadores han situado la explosión de la opinión pública, o en palabras de Habermas, el surgimiento de la esfera pública. Dejando de lado los detalles, me interesa destacar que los debates y estereotipos sobre la música y el carácter italiano fueron esenciales en la tarea de forjar una noción de carácter nacional francés. De acuerdo a David Bell, Francia llevó a cabo durante el siglo XVIII un programa consciente de construir una nueva idea de nación. En este contexto, el concepto de armonía, que era defendido en contra del carácter italiano, encapsulaba nociones de identidad y carácter francés, y los rasgos que destacaban a tal carácter, como la racionalidad, el buen gusto y la moralidad. Estos rasgos se definían entonces en oposición al carácter italiano. Resulta además muy interesante ver cómo esta visión de la armonía conllevaba también una determinada visión de la historia. En este periodo surgió un nuevo género de historias de la música. Autores hoy muy poco conocidos escribieron historias universales de la música, siguiendo una estructura por estadios que retrataba a los compositores y obras del pasado como los muchos peldaños de una larga escalera que habría alcanzado su punto más alto en Francia de la Ilustración. Estas filosofías de la historia de la música situaban a la armonía en la cima del progreso histórico y de la inventiva humana. Lo hacían de dos formas, ya sea a través de trazar una trayectoria de progreso conducente a Rameau, como es el caso de Roussier, el que está a la izquierda, o bien mostraban que los autores clásicos que estaban más cerca de la naturaleza en estado puro conocían un sistema similar que el ingenio francés había sido capaz de recuperar. Ese es el caso de la historia de la música de Blainville a la derecha. De este modo, la armonía musical era al mismo tiempo descubrimiento e invención. En cualquier caso, era una conquista de la razón y de la civilización francesa. Estas filosofías de la historia elevaban el estatus de la música por sobre otras experiencias artísticas y legitimaban también hegemonías culturales, francesa por sobre italiana, europea por sobre no europea. Esta afirmación cultural a través de la armonía convivió, sin embargo, con la fascinación durante la Ilustración por lo exótico en la música y el interés de representar y describir la música de los no europeos. Mientras la armonía era una expresión de civilización y buen gusto, los viajeros y los exploradores constantemente referían a la musicalidad de los nativos como en términos de ruido. Describían tanto sus instrumentos como sus cuerpos como cuerpos ruidosos. De este modo podemos ver que términos como sonido y ruido en esta época eran categorías también políticas, sociales, morales y etnográficas. Los instrumentos musicales de otras culturas formaron parte de muchos gabinetes de curiosidades que fueron recolectados por europeos, y muchas veces eran puestos juntos con instrumentos europeos, ya sea para comparar o simplemente como, como parte de una larga colección. En general, los instrumentos musicales en las colecciones estaban clasificados dentro de la categoría de instrumentos científicos. Entonces podíamos tener en un mismo gabinete instrumentos musicales al lado de, por ejemplo, un telescopio, un astrolabio, un compás. Durante la segunda mitad del siglo, de hecho, hubo una expansión considerable en la invención, fabricación y circulación de instrumentos musicales en París. Esta expansión coincide con el creciente interés por aprender a tocar instrumentos, tanto por músicos de profesión como músicos amateur, y por el creciente gusto por la música instrumental. De hecho, en la segunda mitad del siglo es donde se sitúan los principales desarrollos de la música sinfónica. Pero muchos instrumentos eran adquiridos para ser exhibidos, y no para ser tocados, como objetos preciosos dentro de la nueva cultura de consumo de objetos materiales que se expandió también en esta época. Los instrumentos musicales adquirieron prestigio cada vez más notoriamente como objetos materiales dotados de valor simbólico, científico y de buen gusto. Los instrumentos musicales materializaron lo que Rameau había propuesto teóricamente, es decir, la regulación y disciplina de los sonidos, con cargas morales, sociales y políticas. En esta época también es que se discuten los sistemas de afinación y temperamento de los instrumentos, y se estandariza la escritura musical, no sin controversias. Rousseau, por ejemplo, planificó
y mandó a la Academia de Ciencias un nuevo sistema de escritura musical, es de hecho el primer texto que se le conoce. Pero este ánimo de sistematizar la escritura musical y la afinación cruzó todo el siglo. La armonía era entonces un ideal a cultivar a través de objetos materiales, pero también a través del cuerpo físico. Durante la segunda mitad del siglo hubo un aumento notable en la publicación de manuales para aprender a tocar instrumentos musicales. Con la excepción de algunos casos, como los manuales del mismo Rameau, estos manuales fueron publicados por autores de los que sabemos muy poco, y que participaron en esta nueva cultura de teorización y sistematización musical. Para el lector actual resulta sorprendente notar el énfasis en estos manuales por el cultivo del cuerpo y la apariencia física del músico. Los manuales enfatizan la disciplina y restricción de gestos corporales, y regulan la postura, el movimiento de la cabeza, los pies, las manos, e incluso los gestos del rostro, que no debían expresar ni mucho ni muy poco. La mayoría de estos movimientos no tienen relación con la producción de sonido, sino con un ideal de domesticación del sonido y del cuerpo, a través de las mismas nociones de gusto y disciplina moral sonora que hemos estado discutiendo. Después de revisar esta literatura pedagógica, he concluido que el énfasis en el lenguaje corporal del intérprete musical se basaba en los códigos del comportamiento cortesano, que se difundían en numerosos tratados de modales y de buenas costumbres, desde la famosa publicación del Cortesano de Castiglione a mediados del siglo XVI. Por lo tanto, podemos ver que la música participó de un mismo lenguaje corporal que la danza, la esgrima, la equitación, la comida, la conversación e incluso el entrenamiento militar, que eran todos aspectos fundamentales en la educación de los jóvenes aristócratas. El cuerpo físico del músico debía aspirar a ser de buen gusto, armónico, entendido al mismo tiempo como un instrumento temperado y disciplinado de manera sistemática y metódica. Y aún así debía aspirar a la naturalidad, un aspecto importante tanto en la sociabilidad cortesana como en la cultura galante fuera de la corte. Y si miran acá los grabados que tengo, el de la izquierda, que representa a un violinista, se supone que lo está representando en una posición cómoda. Entonces para nosotros parece muy contradictorio, además que es una posición en la que es imposible tocar violín. Le está a la vez exigiendo estudio metódico y naturalidad y comodidad, porque la dificultad se debía esconder. Entonces, bueno, efectivamente los instrumentos musicales eran frecuentemente asociados a los cuerpos físicos y viceversa. Los instrumentos eran referidos a menudo en escritos médicos para representar cómo las emociones afectaban al cuerpo humano. Lo eran así tanto en la fisiología mecanicista, por ejemplo, que se expresa en la teoría del hombre-máquina de Lamettrie, o en la metáfora del hombre clavecín, utilizada sobre todo por Diderot. Pero también podemos ver esta relación del cuerpo humano con los instrumentos en la medicina vitalista, que surge en la segunda mitad del siglo, que enfatizaba la sensibilidad de las fibras o cuerdas del cuerpo y el sistema nervioso, y las fluctuaciones que operaban en el cuerpo. También esta asociación se da en el ámbito del mesmerismo, en donde el instrumento musical es el ejemplo máximo de la capacidad de los cuerpos físicos para vibrar simpáticamente y ejercer una influencia sobre el otro. Estos diversos modelos fisiológicos en las últimas décadas del siglo se encarnaron en diferentes versiones del cuerpo del músico. El cuerpo cortesano del músico dio paso a dos modelos corporales divergentes y casi antagónicos: el cuerpo del amateur y el cuerpo del virtuoso. La visión mecanicista se expresó en el cuerpo del músico virtuoso. La emergencia del virtuoso de instrumentos musicales coincide con la moda en este tiempo por los autómatas musicales. Tanto los virtuosos, que eran unas que expresaban visiblemente su tremenda habilidad en un instrumento, como los autómatas, que transmitían la habilidad tecnológica, visibilizaron una nueva cultura del espectáculo y de la tecnología, como lo ha estudiado Paul Metzner. El autómata musical desafiaba las fronteras entre la gente y el medio del sonido. Los androides, por ejemplo, como esta acá la imagen,
no solo mostraron que la música podía resultar de las máquinas, sino también que los cuerpos de los músicos funcionaban como máquinas. Sin embargo, esta asociación fue pronto objeto de críticas. Dentro del contexto de la nueva sensibilidad que mencioné anteriormente, que defendía nociones de transparencia, autenticidad y naturalidad, los virtuosos fueron objeto de crítica en tanto cuerpos artificiales, desprovistos de sentimiento. De este modo se difundió una asociación entre la artificialidad de los virtuosos y la artificialidad de los modos de la corte. El famoso autómata muestra, por ejemplo, la fusión de las visiones mecanicistas con el modelo cortesano del cuerpo del músico que habíamos visto antes. Este autómata que es fascinante y que se fue regalado por María Antonieta a la Academia de Ciencias, fue descrito por los académicos en los mismos términos en que se describía el cuerpo del músico en los manuales, como un cuerpo de buen gusto, que no expresaba ni mucho ni muy poco, que era sutil, que tenía gracia, etc. Sin embargo, esta asociación con la artificialidad claramente no le iba a jugar, no iba a estar a favor tampoco de los virtuosos, que eran comúnmente asociados a nociones de lo grotesco y lo diabólico. Pero además de política, la crítica a los virtuosos era también social. Refleja la emergencia de una clase profesional de músicos, separada de los músicos amateurs. Si bien los amateurs seguirían siendo dueños de sus sentimientos y del buen gusto, su rol en la esfera pública sería relegado de ahora en adelante al de auditores en vez que músicos. Por lo tanto, el músico amateur del siglo XVIII no tiene continuidad con el siglo XIX. El músico amateur del siglo XVIII hacía experimentos científicos, tocaba instrumentos, comentaba en la prensa, escribía grandes tratados, pero claro, tocaba también en las orquestas mezclado con los músicos profesionales. Nada de eso continúa en el siglo XIX, y de hecho los amateurs, que el término amateur literalmente significa el que ama, el amador, en el siglo XIX adquiriría una connotación negativa, como la usamos más o menos contemporáneamente, ahora, como alguien más inexperto, excepto en el ámbito de la escucha. Bueno, entonces, retomando, además de los cuerpos físicos individuales, la armonía era un modelo de la interacción de los cuerpos colectivos. La expansión de orquestas en París desde 1760 había demostrado que la música tenía la capacidad de disciplinar y movilizar la acción colectiva en torno a un objetivo común. La armonía constituyó así un ideal para alcanzar en la sociabilidad de salón de los 60 y los 70. Dina Goodman ha mostrado cómo el rol de la salonier, normalmente una mujer, era balancear, cito, las voces discordantes en un todo armónico. Marmontel describió esto en sus memorias con respecto a Madame de l'Espinasse, donde las voces más diversas, cito, se encontraban en armonía como las cuerdas de un instrumento tocado por una mano hábil. Siguiendo con esta comparación, Marmontel continúa: puedo decir que ella tocaba este instrumento con un arte que mostraba su genio. Parecía saber exactamente qué sonido saldría de cada cuerda que ella tocara. El hecho de que las mujeres eran agentes de armonía coincide con la representación de la música como eminentemente femenina en este periodo, un fenómeno que ha sido estudiado largamente. El ideal de armonía en el salón es así una pieza clave en el traslado de la armonía desde los cuerpos físicos al cuerpo político. La extensión de lo físico a lo político no es sorprendente en una época en que muchos historiadores, como Dorinda Outram, Anne van de Beek, entre otros, han documentado un resurgimiento de metáforas del cuerpo en el ámbito político. Varias décadas antes, en los años 30 y 40, y como parte de la extensa recepción de los escritos de Rameau, hubo una oleada de escritos sobre la armonía del orden social y político. El poeta Jean-Baptiste Créset publicó su Discurso sobre la armonía en verso, que alababa la nobleza celeste y universal de la armonía, pero también su utilidad política. Créset rescataba un elemento esencial de la armonía de las esferas, que la música, en virtud de su relación privilegiada con el cosmos y con Dios, ejercía un poder ineludible sobre todos los seres de la tierra.
Nada, ni siquiera las rocas, podían escapar al poder de la música. Grasset la llamó una maestra ingeniosa, y cito, gracias a la cual el deber se nos presenta como placer, que nos guía a la verdad por senderos floridos y nos seduce en favor de la razón. Entonces, a través de este placentero y marcado poder, Grasset decía que era útil en particular para guiar la conducta de los ciudadanos, y hay más, es útil en general para asegurar la marcha y felicidad de todo el cuerpo político de la República. Más aún, a través de afectar al individuo, la armonía era capaz de hacer sociedades más bellas, repúblicas agradables o de buen gusto. Esto la hacía única y mejor que todas las otras ciencias. Y cito de nuevo, donde la armonía reina, la voz de la discordia no se siente, ni el ruido, pero solo el agradable acorde, la aclamación favorable, el aplauso gentil. Entre esta publicación y la Revolución Francesa, la noción de armonía fue gradualmente incorporada en el discurso político y de identidad nacional, como hemos visto. Pero la utilización de la armonía musical como instrumento y modelo político resultó especialmente atractiva en los años en que comenzaba la Revolución Francesa. Y volvemos entonces a la Revolución Francesa, que ayer estuvo de aniversario. Referencias a la armonía musical y sus elementos inundaron panfletos, artículos en revistas y periódicos, ensayos, discursos parlamentarios, cartas, ilustraciones y caricaturas. Historiadores de la Revolución han mostrado cómo, tras la abolición de la censura en 1788, hubo una explosión de la opinión pública. Las nuevas voces se hicieron notar no solo con papeles, sino también con sonidos. Laura Mason y Sophia Rosenfeld han utilizado la palabra cacofonía para expresar esta explosión de sonidos en los albores de la Revolución. Considero que las continuas referencias a la armonía muestran la otra cara de la moneda de la cacofonía. Es, en este turbulento paisaje sonoro de voces discordantes, en el que la armonía es invocada. Como en los cuerpos temperados y disciplinados de los instrumentos y de los músicos, la armonía musical ofreció un modelo específico de moderación y temperamento del cuerpo político. Este esfuerzo político sonoro cristalizó en el entendimiento de la diversidad de voces políticas como notas dentro de un acorde público. Es por esto que en el llamado armonía en este periodo, considero que la armonía musical no es meramente una metáfora. La armonía funcionó a la vez como un arquetipo y un modelo prescriptivo para construir un nuevo orden sociopolítico. Y esto lo hizo porque la armonía era una ciencia ilustrada. De este modo podía proponer un orden social basado en principios naturales e inmutables. En tanto ciencia de las proporciones, la armonía era un modelo geométrico para ciertas nociones de igualdad basadas en la proporcionalidad entre derechos y deberes. Tenemos que recordar que el concepto de igualdad no era un consenso a principios de la Revolución Francesa, más allá de que igualdad ante la ley. Habían opiniones divergentes de cómo precisamente debía operar el modelo de la armonía y con qué fin. Pero aún proviniendo de facciones políticas diversas, la mayoría presentaba la armonía como un modelo de acuerdo y disciplina social. La armonía musical encarnaba el acuerdo que se buscaba lograr a través del doble significado de la palabra accord en francés, que es tanto acuerdo como acorde. Esta dualidad no era coincidencia, representaba el acuerdo como la suma armónica de partes divergentes. Para llevar a cabo un acuerdo, las diferencias no debían ser eliminadas. Rameau había argumentado que la disonancia era un elemento fundamental dentro del sistema de la armonía. De la misma manera, escritores de panfletos y artículos políticos aludían a las disonancias para proponer que la disidencia podía ser integrada como un componente esencial de la armonía social. Los acuerdos musicales fueron especialmente invocados luego del llamado de los Estados Generales en la primavera de 1789. Así como Rameau había identificado el acorde musical perfecto como la unión de tres notas, el nuevo orden político era retratado como la unión de los estamentos en armónico, como demuestran estos grabados. El acorde perfecto era la unidad nuclear de la armonía de Rameau, que se remonta a la importancia del número 3, que vinculaba inexorablemente la Trinidad con la geometría a lo largo de la historia.
La unión de nociones de armonía, moralidad y república estaba lejos de ser una novedad. Historiadores de este periodo han mostrado cómo los ideales republicanos, tanto griegos como romanos, fueron reapropiados en los tiempos de la Revolución. El uso de la armonía en política se remite a la representación de la república por Platón. La organización de la polis suponía tanto la especificidad como la reciprocidad de los diversos grupos sociales, definidos en términos de intereses diferentes. Por lo tanto, a pesar de que los tres estamentos estaban tocando juntos en el acorde nacional, cada uno debía desempeñar funciones diversas. Esta fragmentación de funciones y estamentos sería luego muy controversial. Pero, ¿quién era el ejecutor de la armonía en el orden público? En el monocordio de Mersenne, la armonía de los cuerpos celestes era regulada por Dios. En los cuerpos materiales y físicos, por el músico. En el salón, por la saloniera. Una vez transferida a los cuerpos políticos, quién orquestaba o tocaba el acorde social no era claro. En los primeros años, los revolucionarios moderados veían al rey como el sostenedor de la armonía, aunque el rol preciso del rey tampoco era un consenso. Algunos lo llamaban el rey padre, otros como una figura simbólica que estaba pero no ejercía ningún poder. Habían distintas versiones. Otros aludían a Necker, el encargado de las finanzas que fue echado y vuelto a llamar, y regresó como un héroe. Otros aludían a ambos, como es el caso de este grabado, que los presentan de la armonía nacional. Este grabado es muy simbólico, y bueno, contiene un montón de elementos que no puedo detallar en este momento, pero tiene esta idea del templo secular, del genio nacional francés. Pero otras voces más radicales veían en la armonía musical el régimen que podría resultar tras la ausencia del rey. Aquí algunos referían el sistema parlamentario inglés, pero más frecuentemente una noción de ley que reemplazaba la coerción monárquica. El obispo Claude Fauchet, por ejemplo, hizo un discurso en 1789 donde invocaba la noción de acorde perfecto de Rameau como la combinación ideal entre el pueblo y la legislación. La enorme extensión del llamado a la armonía que atravesó diversos grupos sociales y facciones políticas, precisamente la indeterminación en cuanto al agente o al ejecutor de la armonía. Más aún, respondió, como espero haber podido demostrar, a la penetración de nociones de armonía en diversas esferas de la cultura a lo largo del siglo. Para constituir un ideal revolucionario, entonces, la armonía fue traducida desde el orden cósmico y divino al orden político-social. De esta manera, la armonía naturalizaba la revolución, ofrecía fundamentos científicos, racionales y físicamente sensibles para legitimar nuevas agendas. Invocar a la armonía musical era una manera de subrayar los orígenes cósmicos y providenciales de la revolución, así como fundamentarla en la ilustración, en la identidad y genio nacional francés, el buen gusto y la sensibilidad. Podríamos concluir incluso que los usos de la armonía en la revolución resultaron de una síntesis entre los modelos geométricos ilustrados y la nueva sensibilidad, presentados como antagónicos en la disputa entre la música francesa y la música italiana, y luego entre los cuerpos expresivos de la materia y el cuerpo mecánico del virtuoso. Era una síntesis de ambos elementos. La armonía mostraba un punto único de unión entre tradición y pasado y futuro utópico. O sea, entre pasado y futuro utópico, entre naturalidad y artificialidad, entre nación y universalidad. Pero ¿cómo termina esta historia? El periodo en que la armonía fue referida más extensamente coincide con el periodo en que la fraternidad no se había establecido aún como la tercera pieza del emblema libertad, igualdad y fraternidad. La historiografía ha relacionado la ascensión del concepto de fraternidad durante el gobierno de Robespierre con la creciente decepción por ideas de contrato y acuerdo alcanzados racionalmente. La fraternidad, y no la armonía, marcó un nuevo periodo en la revolución, donde la intención ya no era el acuerdo acorde entre opiniones divergentes, sino la unanimidad y la noción de voluntad nacional o voluntad general. Dado que la armonía suponía un orden social basado en voces o grupos definidos
en términos de esfera de interés particular, falló como modelo de un régimen que ya no admitía facciones o funciones fragmentadas ni disonancia. Finalmente, mientras la armonía proponía el modelo del acorde musical, la fraternidad sonaba más como un unísono. Muchas gracias. Muchas gracias, Amparo. Sin duda un tema interesantísimo, muy sugerente, y que da justamente para una conversación, yo creo, bastante interesante a partir de esto. Así que de verdad, muchas gracias por tu presentación. Gracias. Damos la palabra entonces a los que desean hacer preguntas. Pueden seguir anotándose por el chat. Digan, yo quiero preguntar o algo por el estilo, y vamos a ir ordenándolo así. Y partimos con una pregunta de Jesús de Prado. Jesús, ¿estás por ahí? Sí, ando por aquí. Sí, pues, muchas gracias, Amparo, por una presentación que a mí me pareció de todo fascinante. En realidad la pregunta ya está contestada, porque la hice antes, la escribí antes de que mencionaras al cortesano. Y simplemente hacía referencia a que, digamos, a la cronología, el periodo y la geografía en el que yo me centro, que es la península ibérica del siglo XVI. Hace 4 años, si no recuerdo mal, se presentó en Granada una tesis doctoral sobre la articulación de la paideia musical, del anhelo, o más bien del ideal, también es un anhelo, claro, del cortesano justo en el humanismo español y en la cultura cortesana española y portuguesa, bueno, aunque se centraba, si no recuerdo mal, mucho tiempo la revisé, solamente en la corte imperial de Carlos V. Pero bueno, esa ya está respondida, pero me han surgido 2 más que haré muy brevemente para no capitalizar el tiempo. Justo porque toda la primera parte de tu presentación está dominada por Rameau. Yo me felicito porque es un compositor que me gusta mucho y que he utilizado mucho para mis clases en su momento en la UNAM. En la cuarta entrada de las Indias Galantes, que seguramente todos podemos muy rápidamente tener en la cabeza, porque yo creo que es la que más ha representado, el Sauvage, a mí siempre me ha llamado la atención el tono plácido, ameno, tanto de la primera introducción como en general, ¿no? Esa concordia entre esos españoles y franceses, que seguramente son muy malos, que han vencido a los indios, a los salvajes, pero que resulta que al final son ellos los más salvajes. De hecho, como lectura general de la propuesta de Rameau en esta ópera ballet, siempre me ha parecido lo más llamativo. Es decir, como en la Francia de la primera mitad del siglo XVIII, el salvaje, en general americano, el infiel, en realidad es más civilizado que los civilizados europeos, o no sé si es una exageración, ¿verdad? Pero, y en relación con la música, justo como poco a poco se va instaurando, como tú creo que has descrito excelentemente, con muy bien aparato, digamos, de fuentes visuales. Yo hubiera apreciado tener fuentes auditivas también, porque, esa idea, ¿no? Me ha llevado, claro, me ha venido a la cabeza luego viendo que la Plaza de la Revolución y de la Guillotina acaba siendo con el directorio la Plaza de la Concordia, precisamente, como si quisieran ir para atrás con lo de cortar cabezas. Entonces esa sería la primera. Es decir, se ve en Rameau, yo digo las Indias Galantes porque es la obra que más conozco, que más he presentado como material didáctico, maravillosa para dar clase, esa idea de la universalidad de la armonía, es decir, más allá de Europa y más allá de las convenciones ilustradas, digamos. Esta sería la primera. Y la segunda, no he podido dejar de pensar que domesticar tiene que ver con domesticidad, y que no sería el primero en hablar del espacio privado y de la resignificación del espacio privado, entre otras cosas, con la música y como espacio de presentación doméstica de música, y cómo eso, como sería el primero en decirlo, se va aburguesando de alguna manera a lo largo del siglo XVIII, y cómo va descendiendo desde la aristocracia hacia capas cada vez más burguesas o incluso... entonces, si hay alguna, si puedes elaborar, no tiene sentido, esa idea de la domesticación, digamos,
pero de la domesticación también doméstica, es decir, que como la música, esa sprezzatura ya generalizada, se convierte, digamos, en un elemento de representación de un ideal, en este caso, definitivamente. Y de nuevo, muchas gracias por la presentación, que me ha parecido realmente un punto fascinante. ¿Contesto el tiro? Sí, sí, dale nomás. Ya. Bueno, muchas gracias por tus preguntas y comentarios. Con respecto a lo primero, sí, bueno, la Hind Galant es un ejemplo maravilloso. Tiene, bueno, una representación muy particular, que no tiene mucha relación con el fondo lo que sucede después entre este ideal de armonía y civilización, que es posterior, es de mediados del siglo. Lo que sí me parece que es muy interesante ahí es la apropiación en el fondo del salvaje, o sea, la traducción del cuerpo del salvaje a través del cuerpo de la politesse o de la sprezzatura incluso europea. Entonces es un ejercicio de traducción que resulta muy interesante porque también se puede ver por ejemplo, enciclopedias de la época y representaciones de la música de los no europeos de la época, en que en general, a pesar de que se los define en términos de ruido, por ejemplo, se los representa de manera muy similar a un músico europeo, con mucha gracia, con la mano y los típicos elementos del cuerpo cortesano. Entonces hay un ejercicio de traducción ahí. A ver, ahora, ¿cuánto eso refleja realmente de la concepción que ellos tenían de los americanos? Ahí yo no sé, habría que hacer un estudio más profundo, pero yo creo que es más bien un ejercicio de traducción artística. Con respecto a la segunda pregunta, la de domesticidad, bueno, sí, es muy interesante esa acotación sobre el término. Y claro, bueno, es una pregunta súper amplia, o sea, súper grande y larga de contestar, porque efectivamente, así como la música se expande a lo largo del siglo, penetra cada vez más también en el ámbito privado. Ahora sabemos que las fronteras entre lo privado y lo público en esta época son permeables, y que se ha estudiado mucho, por ejemplo, cómo los salones eran espacios públicos, no eran espacios privados, que eran los espacios domésticos. Yo he estudiado más que nada la penetración de la música en el espacio doméstico a través del consumo de instrumentos musicales, que para mí muestran de manera muy visible y material incluso el deseo de poseer la música, el deseo de llevarla al espacio íntimo. Y bueno, y no solamente poseer instrumentos musicales, sino también representar instrumentos musicales a través de pinturas y de decoraciones arquitectónicas. Hay un deseo por consumir y internalizar la música en el espacio privado. Pero la relación de la música con el espacio privado, de todas maneras, con el espacio doméstico, o incluso de la armonía con el espacio doméstico, ha sido estudiada desde el Renacimiento. Tenemos los estudios, por ejemplo, de Flora Denis, en que muestra cómo los cuchillos renacentistas tenían notas musicales grabadas, o elementos de uso cotidiano. Por lo tanto, podemos ver que hay una penetración mucho anterior también. Pero en relación a lo burgués, claro, tiene directa relación con el consumo creciente también de objetos materiales de distinto tipo. Bien, muchas gracias por tu respuesta. Me parece que Ana tiene una pregunta. Ana. Hola, sí, bueno, buenas tardes desde Colombia. Quería pues felicitarlos por la organización de esto y preguntarles, bueno, tú no sé si dentro de tu investigación tú más o menos pudiste encontrar qué pasó con estas asociaciones burguesas de música, porque pues durante la Revolución Francesa y después de la Revolución Francesa, muchos de los valores burgueses tienen que ser como que casi que exterminados de la sociedad, y quisiera saber si pues como en qué medida la música se vio afectada por este exterminio de cualquier cosa que oliera a aristocracia. Muchas gracias.
Muchas gracias, es una muy buena pregunta y de hecho puede ser contestada de muchas maneras. Hay muchas maneras efectivamente de cómo la música se vio afectada y en particular con respecto a esta historia, bueno, la historia de la armonía, como le podríamos llamar, la historia que yo acabo de contar, es una historia que se remite y se confina al siglo XVIII. En parte, bueno, yo la terminé a través de esta historia del ascenso de la fraternidad, pero también resulta que la asociación de la armonía con el buen gusto fue vista mal después, y en ese sentido los amateurs, por ejemplo, que fueron una figura prominente en la cultura musical del siglo XVIII, en el siglo XIX ya hay expresiones súper explícitas, como de Fetis, por ejemplo, que los llama los perpetuadores del gusto cortesano. Entonces su legitimidad como músicos estaba cuestionada, porque eran perpetuadores de este orden privilegiado. Sí, es una historia confinada al siglo XVIII y podríamos decir al antiguo régimen. Vale, muchísimas gracias. Gracias a ti. Emilia, ¿quieres hacer la pregunta o la leemos? ¿Sí? Estoy sin... me sacaron Lo escribí, pero bueno. Sí, quería saber qué es lo que motivó, como qué preguntas motivaron esta investigación, cómo llegaste al tema de la armonía, cuáles fueron tus descubrimientos. O sea, yo que soy totalmente una ignorante del periodo, quisiera saber cuáles fueron estas como nuevas luces que viste sobre el tema de la armonía en este periodo. Y bueno, felicitaciones por la presentación. Gracias. Gracias. Bueno, todo se remonta a mi infancia, ¿no? Mi tesis, de hecho, no es de la armonía. La armonía es solamente el último capítulo, y bueno, ya está presente en diversas formas durante los capítulos. El tema que me motivó a mí fue la presencia de la música como tema y como sujeto y como práctica en el siglo XVIII, una presencia que me di cuenta trascendía la práctica musical. Cuando cualquier diario que uno agarre del siglo XVIII se sorprende de ver la cantidad de referencias a la música que hay, ya sea a eventos musicales o a discusiones y debates musicales. Lo mismo luego con ver la cantidad de producción de instrumentos musicales o de toda suerte de bienes musicales. Entonces mi pregunta inicial fue, bueno, ¿por qué la música? ¿Por qué hay tanta música en este siglo? ¿Por qué refería tan continuamente y a través de medios tan diversos? ¿Qué es lo que significaba la música para esta gente? Entonces mi primera pregunta fue esa, fue entender la importancia de esta prominencia musical en distintos medios. En un siglo además que, como mencioné al principio, se refiere como el siglo de la razón y muchas veces en detrimento de la música. Esa fue mi pregunta inicial, y de ahí yo diría que la armonía es más bien un resultado. Me di cuenta que en el fondo la pregunta por la música me llevó a descubrir este concepto de la armonía, que resulta que está a través de muchos medios y esferas culturales, y que engloba muchas concepciones y usos que se le daban a la música en ese periodo. Ese es el origen, más o menos. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta quiera plantear? Ott comenta que al parecer los clavecinos fueron destruidos durante el periodo revolucionario, como dato. Julia Rabanal pregunta, creo haberte escuchado hablar de la relación entre armonía y acorde. En acorde está la palabra cor, que se traduce del latín como corazón, si no me equivoco. Por otro lado, dado que hablaste de Rousseau, al respecto de sus comentarios sobre italiano, recordé que en algunos filósofos políticos del medioevo se encuentra el término discordia,
que hace referencia a problemas al interior de lo que es una sociedad. Mi pregunta es, ¿cómo ves que el orden político lidia con los elementos discordantes, abordándolo desde lo que expusiste en tu trabajo? Bueno, primero con los clavecines. Muchos clavecines fueron destruidos, sí, y todos los instrumentos de los emigrés fueron saqueados. Eso también es un hecho súper importante porque constituye los orígenes del museo y el conservatorio musical en Francia. Con respecto a la palabra acorde, sí, claro, puede haber un origen ahí, pero también con cuerda. ¿Cómo se hacían cargo de las voces discordantes? Claro, hay un debate en la Revolución Francesa de qué tipo de, o sea, considerando la diversidad de opiniones, y tenemos que entender que este es un siglo en el que los debates tienen una legitimidad en el espacio público, es un siglo de mucho debate y opiniones divergentes. Entonces, este tema de cómo conciliar las voces opuestas o divergentes es un tema que se teoriza a través del siglo, y que en la Revolución Francesa hay dos periodos, digamos. Uno, que es el primero, en el que predomina la armonía, en el que la teoría es que tenemos que, bueno, la gran pregunta es si acaso debemos llegar a un consenso o no. ¿Tenemos todos que pensar lo mismo o tenemos que estar todos de acuerdo para que esto funcione o no? Y la armonía era un modelo, digamos, ideal, de un orden ideal, entonces no es una respuesta práctica al problema, sino más bien un modelo para pensar que no tenemos todos que estar de acuerdo, que puede haber una voz discordante, no tiene que ser la mayoritaria, pero puede haber una voz discordante porque en la totalidad, el orden sociopolítico es una armonía, y una armonía es un conjunto de partes diferentes y de voces discordantes. Pero esto es lo que colapsa luego, con la búsqueda de la unanimidad. Ya la versión en este caso es que no se permite la discordia. Todos tenemos que estar iguales de acuerdo a esta idea del general will, de la voluntad general. Entonces ahí no se permite la discordia. Muchas gracias. Susana, ¿tienes una pregunta? Hola, Amparo, qué gusto verte. Hola, Susana. ¿Cómo estás? Tengo una pregunta, pero antes de esa pregunta, sobre lo último, ¿en qué medida, ponte tú, eso que dijiste como de ir de la armonía a en el fondo, a una sola voz en la fraternidad? No sé si respecto a eso hace algún sentido las ideas de Dan Edelstein en The Terror of Natural Rights. Si lo conoces, si no, dime, manda lo mismo. Y la pregunta es como si podrías, por favor, comentar más, por puro interés, o sea, no es porque no lo entiendas, porque quiero saber más, la idea, como la armonía entre buen gusto y virtud en el periodo que estás estudiando. Porque a mí me interesa, estoy estudiando la idea de buen gusto también, entonces, pero a partir de la retórica. Eso. ¿Y en qué siglo la estás estudiando? 18. Ah, mira, qué interesante. Sobre lo primero, sí, yo solamente así, no conozco el libro, pero no mucho, por eso no me atrevo a dar como una sentencia, pero sí está el tema del surgimiento de la emoción, y cómo el énfasis en la emocionalidad, que coincide más o menos con el ascenso de la fraternidad, se opone un poco a la armonía también. Cuando asciende Robespierre, y está esta idea del ser supremo, que congrega a todos, genera una noción de emoción universal que no admite matices. Y lo mismo con el terror. Entonces, eso entra en conflicto con esta noción de armonía como unión de voces diferentes. Sobre la virtud, mira, no lo he estudiado mucho en relación al buen gusto,
por eso me parece muy interesante, sino más a la figura del virtuoso, que es una virtud, no es la virtud clásica, digamos, es la virtud de la habilidad, del que es muy hábil. Pero sí podemos decir que la noción de gusto en Francia, que ha sido muy estudiada, tenía un componente moral intrínseco, o sea, aquellos que, que tenían gusto eran también moralmente mejores. En el artículo de Voltaire de gusto de la enciclopedia, no sé si lo has visto, la entrada de gusto es muy interesante precisamente porque vincula lo fisiológico, de hecho la estructura de la lengua, con lo moral. Y el gusto engloba entonces esas dos cosas junto a las connotaciones sociales, etc. Por ahí podría estar la virtud, creo yo. Súper, gracias. Muchas gracias. Julia, no sé si está Julia porque le quedó algo en el tintero para comentar también. No sé si está Julia. Sí, me parece que está, pero... No, silenciada. Es que dice, claro, me faltó decir al respecto lo que decía la palabra corazón. Lo decía por de quién maneja la armonía. Gracias. Bien, ¿más preguntas? ¿Hay por casualidad? Si no, igual voy a aprovecharme un poquito de la moderación. Te quería hacer una consulta, Amparo, ya que hablaste justamente esta idea de la armonía y la concordia y la idea de los tres estados tocando juntos, pero mientras hablabas justamente de esto y mostrabas este dibujo de los tres estados tocando instrumentos, no podía dejar de pensar cómo sería, por ejemplo, París en ese momento, con la idea de la música saliendo. Si no lo has visto, no hay problema, me quedo con la duda, pero ¿has trabajado la idea de los espacios musicales en París, quizás donde tocaba qué grupos, no, pero qué estados o cómo eran musicalmente los distintos espacios dentro de la ciudad en la época? Sí, una buena pregunta. Está la música de calle y la música de concierto, digamos, y con sus géneros particulares. En la calle están, por ejemplo, los vaudeville, las canciones populares, sobre todo sobre el Pont Neuf en París, es donde se reúnen, junto a, por ejemplo, espectáculos de magia, de pantomima, etc. Y luego están los espacios de concierto, los teatros, y luego los salones. Los salones son muy importantes en la música del siglo XVIII. El mundo de los teatros, mira, esto lo explico muy a grandes rasgos porque es muy largo, pero el mundo de los teatros en París en esa época es muy interesante porque estaban todos regulados por la monarquía. Bueno, todo lo que se hacía básicamente estaba regulado por la monarquía en esa época, y los teatros, tanto sus programaciones como su funcionamiento, estaban regulados por la Academia Real de Música, que es la Ópera de París. No era una academia, le llamaban academia, pero es la Ópera de París. La Ópera de París regulaba absolutamente todo, y les cobraba unos impuestos tan altos que la mayoría de estos teatros se quebraban. Entonces hay una gran circulación de teatros en el siglo XVIII. En la segunda mitad del siglo está lo que se llama, o sea, desde más o menos el 20 creo que es, pero sobre todo en la segunda mitad del siglo está el concierto espiritual, que toca música religiosa, sobre todo siguiendo el calendario religioso, y música instrumental. Y ahí, por ejemplo, se presentaron las primeras sinfonías de Haydn, y música como revolucionaria para la época, música contemporánea. Y grandes invenciones, cuando en la Academia de Ciencias no se podían realizar los conciertos para experimentarlo, para demostrar los experimentos científicos musicales, muchas veces se experimentaban, o sea, se demostraban a través de conciertos en el concierto espiritual. Y luego estaban las orquestas amateur. La orquesta de los amateurs, por ejemplo, fue una orquesta en la época, dirigida primero por Gossec,
y después por el Caballero de Saint George, y que también tocaba música instrumental y fue muy importante en el desarrollo de la música instrumental en esa época, sobre todo la música sinfónica. Ahí habían amateurs y profesionales juntos. Y esa orquesta sobrevivió bien porque funcionaba en base a suscripciones, no era con ticket, digamos. Y bueno, y luego está la música militar, que en los primeros años de la Revolución Francesa tuvo como un auge. Incluso los instrumentos de bronce fueron los principalmente utilizados con fines revolucionarios. Eso es un mapa así bien general, digamos. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Alguien que se haya quedado con una duda? Yo solo quiero comentar que has recibido muchos aplausos virtuales. Tuve un problema de internet, que me salí sola, pero has recibido muchísimos aplausos virtuales y felicitaciones por tu ponencia y por tu proyecto, que realmente creo que va a ser un aporte importantísimo y estamos esperando para leerlo. ¿Alguien está? Sí, Dina quería... Llegó una última pregunta. Dice, Amparo, bella presentación, muchas gracias. En una respuesta anterior mencionaste la importancia del consumo de instrumentos en el espacio doméstico. Me gustaría preguntarte desde qué perspectiva estás viendo el consumo y si has podido observar alguna relación entre los instrumentos y su disposición en la casa. El consumo, bueno, en la historia del siglo XVIII se habla mucho de esta como explosión de la cultura de consumo. Hay discrepancias de cuándo empieza esto, porque también en el Renacimiento se habla del surgimiento de la sociedad de consumo, digamos. Pero en el siglo XVIII, en cuanto a los bienes musicales, tiene como manifestaciones muy evidentes, como que surgen las tiendas musicales. Tiendas que vendían desde partituras hasta cuerdas, partes de instrumentos. Los instrumentos, eso sí, se vendían principalmente en las casas de los luthiers. En este momento tenemos una sociedad gremial, donde los luthiers pertenecen al gremio de los fabricantes de instrumentos musicales. Es muy reglamentado qué es lo que pueden producir y lo que no pueden producir, por eso hay muchos conflictos. Y la gente va a comprar allá. Yo he revisado, por ejemplo, bueno, he estudiado mucho el tema del gremio de fabricantes de instrumentos, y en el Museo de París estuve haciendo una investigación sobre eso también, y leyendo, por ejemplo, sus libros de cuentas. Y podemos ver perfectamente quiénes eran los clientes de estos luthiers, tanto que compraban instrumentos como que arrendaban. Arrendar era también una práctica muy común. Y también tenemos todos los inventarios de los luthiers en los que podemos ver una vez que se venden o que ellos mueren. Y ahí se puede ver también los valores de cada objeto. Entonces podemos hacer todo un mapa de clientes y fabricantes, que es fascinante. Luego, una vez que están dentro de la casa, un instrumento puede ejercer distintas funciones. Un instrumento puede ser tocado, un instrumento puede ser exhibido, y ahí tenemos también distintos tipos de instrumentos. La exhibición de un violín que está dentro de un estuche es ciertamente distinta a la de un arpa o de un clavecín, por ejemplo, sobre todo si son decorados. El tema de la decoración decía, a otro gremio, entonces ahí son instrumentos que han pasado por dos gremios, instrumentos de mayor valor, y hay conflictos también. Entonces, depende tanto el instrumento como el cliente, digámoslo de una manera mercantil, pero el dueño del instrumento, qué espacio ocupan dentro de la casa. Pero sí he notado que los instrumentos se exhibían, o sea, no se guardaban dentro del closet en general. Se ponían dentro de muebles, y por eso conecto, y acá no pude hablar mucho de mi investigación sobre los instrumentos, pero conecto la historia de los instrumentos también con la historia del mobiliario, y específicamente con la del mobiliario ingenioso. En esta época es donde surgen todas estas combinaciones de muebles, un mueble que es a la vez escritorio y mesa, o por ejemplo, tengo un objeto genial que es un atril de música que a la vez dobla y se transforma en un escritorio donde aparecen todos los elementos para la tinta.
tenemos instrumentos que son así también, que se pueden usar como mesas y instrumentos, o clavecín, por ejemplo. También instrumentos combinados. Entonces hay todo un ingenio ahí también relacionado al mobiliario y a la decoración, pero también a lo lúdico. Entonces, bueno, solo decir que hay muchas funciones y muchos lugares posibles para poner un instrumento. Genial, muchas gracias. Amparo, te da una pregunta de Odd que señala: ¿has visto que existe un catálogo del Archivo Nacional en Francia sobre los actos notariales que tienen que ver con música? Sí, es genial. Gracias. Sí, están, por ejemplo, todos los de los intercambios de instrumentos, por ejemplo, esto que estaba hablando recién, que también yo archivé, guardé todos los intercambios que se hacen mediante alguien que le vende un arpa a otra persona, etc. O que se traspasan, un dueño que le traspasa a otra persona su atelier, etc. Pero también están están los archivos de la ópera en los archivos nacionales, que son geniales también, porque también es un mundo de comercio y distintas funciones, desde el que va a afinar hasta el que va a barnizar el instrumento. Entonces es un mundo, sí. Perfecto. Muchas gracias, Amparo. Muchas gracias también a todos los que vinieron. Agradecemos mucho su presentación. Fue en verdad muy interesante. Yo creo que nos deja harto para pensar en varios temas, y sobre todo cómo la música puede ayudar a entender grandes aspectos culturales de la Revolución y pre-Revolución Francesa. Así que de verdad te agradecemos mucho por tu presentación. Muchas gracias a usted y a todos los que vinieron, de verdad. Muchas gracias. Gracias, Amparo. Y antes de despedirnos, los queremos también invitar para el jueves 23 de julio a las 11 horas para la presentación del libro Un gobierno de papel, el correo y sus rutas de comunicación en tiempos de la Reforma Imperial de Chile, 1764-1796, de José Araneda. Es por Zoom, pero el link es otro, así que vamos a volver a mandar, bueno, ya mandamos la invitación, pero vamos a agregar a toda la gente que envíe su correo ahora. Así que para que estén atentos también a ese evento. Aquí están todos. Muchas gracias, Amparo, por escucharte, porque realmente fue viajar contigo y curiosear y aprender muchísimo. Estamos esperando varios, yo creo, el libro. Y nada, pues así que invitarte a que participes también de las actividades del laboratorio. Y me imagino que están todos muy contentos con esta presentación, así que te agradezco muchísimo y a todos los que han participado hoy día. Y ya nos veremos luego. Muchas gracias.